un esperado debate presidencial que fue mucho más calmado de lo esperado. Eso es lo que se dio ayer por la noche en Canal 13, en una transmisión en vivo y en directo que en este canal tratamos de hacer hasta que lamentablemente se tuvo que cortar porque Canal 13 a muchos canales que estaban transmitiendo y comentando eso los bajó por derechos de autor. Lamentable que no hayamos podido reaccionar en vivo toda la transmisión, pero será en otra ocasión, ¿no? Y dentro de eso pasaba una situación bien curiosa porque estaba organizado, se supone, para ser confrontacional, pero hubo serios problemas, yo diría, en la organización del debate como tal, como también en ciertas disposiciones de los candidatos. Porque por un lado, pasaba que había muy poco tiempo para que se pudieran explayar más en algunas de sus propuestas. No siempre en un minuto logran dar la totalidad de una propuesta, entonces tiene que ser más corto. Y algo interesante, aunque yo diría más bien curioso, es que por más de que estaba organizado para hacer un debate, o sea, tener enfrentamiento, los candidatos no se atacaron demasiado, tanto así que incluso uno de los que más atacó fue Eduardo Artés, que le lanzó críticas a Kast, que le criticó a Jara, pero el resto bastante calmado. Pero de todas maneras hubo momentos destacados, particularmente algunos como Johannes Kaiser, donde impulsó nuevamente la idea de una reforma al Poder Judicial, o por ejemplo tenemos otros momentos que también fueron novedosos, como el caso de Franco Parisi, que generó bastante novedad, donde propuso hacer batallones de evangélicos para hacer conversiones de presos en las cárceles. Bueno, si le creemos al presidente de la República que dijo en algún momento que habían grupos armados con pretensión territorial y efectivamente hay sectores en los cuales no puede entrar nuestra fuerza pública, entonces nosotros podemos considerar de que la resistencia es de tipo armado y bastante más organizado que solamente lo que daría un grupo de bandidos. Ahora, nosotros nos hemos hecho cargo que una de las primeras formas de combatir todo esto va de la mano de lo que es la reforma del Poder Judicial y la Fiscalía. En esa materia yo no me pierdo y yo creo que más de un candidato aquí reconoce la necesidad imperiosa de despolitizar el sistema judicial, lo cual nos permitiría por lo demás también avanzar sobre los grupos que tienen cierto tipo de protección política, como son aquellos que están actuando en este momento también en el sur de Chile. Sobre ese punto usted plantea un poder judicial con autonomía e imparcialidad especialmente protegidas. La pregunta es: ¿cuál autonomía y cuál imparcialidad? Usted ha criticado, lo acaba de hacer, digamos, sí. Acaba de criticar al Poder Judicial, dice que algunos son activistas solapados o abiertos, que derechamente han estado cerca de la prevaricación, sino derechamente en ella. ¿Es la autonomía, la imparcialidad que a usted le parecería, que al Ejecutivo le parecería? ¿Cómo se mide eso? No, si usted ve el proyecto de reforma constitucional que yo presenté para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema, introduce el elemento del sorteo, es decir, saca a los políticos del sistema de nombramiento. Yo lo que quiero es que los políticos no nombren a los jueces, para que los jueces no le deban favores a los políticos. Eso. Hacerle un saludo y darle las gracias a las iglesias evangélicas que hacen una tremenda labor. Y nosotros vamos a crear el batallón evangélico, más de 1000 evangélicos que nos van a ayudar a recuperar a los presos que se pueden salvar de esta flagelo de la violencia y el círculo de la violencia. Esos fueron algunos de los momentos destacados. Hay que decir que en general ni uno de los candidatos lo hizo muy mal. Yo diría que si tuviera que decir que lo hizo tal vez peor, pero fue porque fue muy ambigua y usó un mensaje que yo diría que no llega a mucho público. Fue Evelyn Matei, que tema curioso, está vestida igual que Janet Jara, se vistieron igual como mismo estilista. Pero pasa que Matei empezó muchos momentos con el discurso, bueno, es que yo soy mujer, etcétera, esas políticas más identitarias que ya no llegan tanto y que es muy absurdo. ¿Qué le importa al elector que eres mujer o que eres hombre? Da igual, lo que están ahí para escuchar son tus propuestas. Bueno, de todas maneras, yo diría que no hubo malas gestiones en más allá de lo de Matei en esos puntos. Incluso muchos he visto que, y coincido, que mencionaron que el debate fue algo aburrido, entre comillas, porque no se pudieron explayar demasiado y como además no hubo tanto confrontación, no se sintió como que fuera tan movido, ¿no? No tanto como el primer debate presidencial oficial, donde sí, en Chilevisión tuvieron un enfrentamiento fuerte y la estructura fue mucho más dinámica. En cambio aquí en Canal 13 no lo fue. No creo que haya cambios significativos a nivel de opinión poblacional con las posiciones. Jara, por ejemplo, lo hizo mejor que en su primer debate, pero tampoco es como lo que haya hecho maravilloso, pasó por encima de nadie, dijo que lo que dice siempre a nivel de sus propuestas, que levantar el secreto bancario, etcétera, pero ella misma reconoció que ahora lo hizo mejor, que es una manera indirecta de decir que ella lo hizo pésimo en el debate oficial anterior y que sus seguidores decían que ella lo hizo bien. Bueno, su misma candidata reconoce que lo hizo pésimo, ¿no? Y lo que pasa también es que con los candidatos opositores no se atacaron nunca entre ellos, vimos muy poca confrontación a nivel de las propuestas. Kaiser partió al principio un poco nervioso, se le notó la introducción
y parece que estaba un poco enfermo, tenía mucha tos en ciertos momentos, pero también tuvo un buen desempeño como lo vieron ahí. Y por otro lado, Parisi también estuvo más firme con sus declaraciones, y Kast, que ha estado más silencioso, un poquitito más apagado en ciertos debates, ahora también se le vio más sólido, más firme, más allá de que sus propuestas son mucho más blandas en ciertas áreas, podríamos decir, que las de Kaiser, pero dijo con más convicción y un poco más de ánimo, tal vez porque la hora era más temprana, que en otras instancias, ¿no? Ahora, de todas maneras, no creo que haya que ser un debate o un espacio en el cual se mueva demasiado la aguja, más allá de propuestas novedosas y algunas bien como las de Kaiser, que es, por ejemplo, lo de la reforma al Poder Judicial, que en este canal hace años lo mencionamos y es esencial porque hay un problema muy grande con respecto a cómo a los jueces se les elige, que recordemos que los eligen los políticos, a la Corte Suprema, la instancia más alta en la selección al presidente, un político, Poder Ejecutivo, con acuerdo de 2/3 del Senado, que son políticos, ¿no? Poder legislativo. Y por lo tanto, hacia abajo, que son los jueces de apelaciones, los jueces ordinarios, etcétera, lo elige el presidente también, de ternas o quinas, postulaciones de 3 o 5, pero que hace esa misma Corte Suprema nombrada por senadores y el presidente. Entonces está todo politizado por naturaleza. No es de ahora, esto viene desde que Chile es independiente como país. Siempre ha habido una intervención del mundo político sobre el Poder Judicial, muy esencial. Y una propuesta que también mencionamos ahí, que me parece bien, es la de Parisi con respecto a esto del batallón evangélico. Ahora, como él lo dijo, suena como si quisiera convertirlos así por un tema religioso. No, es parte de que algo también que hemos mencionado mucho en este canal, que a veces pienso que tal vez escuchan en este canal algunas figuras, de que los evangélicos por sí solos hacen un gran trabajo al interior de las cárceles y son de los pocos que logran convertirlos de criminales a personas que se integran en la sociedad, ellos por temas religiosos, por supuesto, pero hay un ejemplo bien grande de reforma que se logra al interior de la cárcel de aquel que es el criminal y lograrle darle un rumbo de vida, en ese caso a través de sus prácticas religiosas, y que después se convierten en miembros productivos de la sociedad y no criminales. Entonces es muy positivo, en este canal también hace años lo mencionamos, me parece bien que se tome la propuesta. Pero más allá de estos elementos, y que Matei creo que fue bastante endeble en su presentación, no creo que haya un cambio sustancial con respecto a las tendencias que ya se notan. ¿Y cuáles son esas tendencias? Que vemos a una Jara que está más o menos estable, con leves bajas de repente, un Kaiser que va al alza y que ahora yo creo que a mantener esa tendencia, no creo que lo haya hecho excepcional pasando por encima del resto, pero no lo hizo mal, todos lo hicieron más o menos estable, no hubo mucha confrontación, entonces esa tendencia al alza de él lo beneficia, va a seguir creciendo. Matei yo creo que también va a seguir media estancada, no creo que cambie mucho, y Kast yo también creo que va a tener leves bajas, esa va a ser la tendencia que va a continuar, o sea, todo como está ahora va a continuar, no va a ser un debate que realmente cambie mucho la situación actual como está a nivel electoral, sino que la va a mantener simplemente en la misma tendencia que estaban hasta ahora. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué les pareció el debate presidencial de Canal 13? Como mencionamos aquí, fue un poco apagado y el formato no estaba tan bien hecho. ¿Creen que mueva algo la aguja? ¿O como todos nos atacaron demasiado, probablemente las tendencias en las que ya nos encontramos, que ya me las mencionamos recién, se mantengan? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.